Estamos con Aníbal Vega, manager de la Selección Nacional U23. Aníbal, es un partido emocionante, plena confianza en Cristian Sandoval. El muchacho estaba de 3-0 y termina dando la sorpresa con el cuadrangular. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo siempre en mi mente, y lo escribí en la mañana, yo te he contado que lo escribo todas las mañanas, y yo sabía que iba a ganar una forma dramática, pero no vi ese jonrón. Pero sí sentí en mi corazón que íbamos a ganar ese partido. Emanuel Aburto, el Masaya, lo metí en el sexto inning y lo preparé del inning anterior. Estamos empatados. Si hay una oportunidad en el sexto, vos sos Masaya, está escrito, esto es para vos, y desgraciadamente no pudo dar el batazo él. Y después yo iba a salir con el Duque, pero quién sabe, no soy sabio. El Duque se complicó, logró socar el inning y el Duque ganó el juego. Pues complicado, pero gracias a Dios ganamos el juego. Aníbal, yo miré a Steven Cruz desde el segundo o tercer inning mirándose la mano. ¿Había ampolla en Steven Cruz desde el tercer episodio? No es ampolla, él tira una curva knuckle curve, le dicen. Entonces la tiene que amarrar con la uña, y una la tiró con mucha violencia que le afectó. Le preguntábamos, dice que estaba bien. La razón que lo aguanto, no le han conectado giras hasta ese momento. Entonces, si yo vengo, me lo llevo en el tercer inning, y algo me hubiera pasado en el cuarto, me van a decir, ¿para qué lo sacaron? Entonces, y pues vos sabés, una base por bola y después jonrón, y desgraciadamente así fue. Para sabio solo Salomón, y pues lo más importante es que el juego se mantuvo empatado, que ni llegó efectivo, y pues el jonrón de Sandoval. Aníbal Vega, adelante del cuerpo técnico, ¿cuáles son las valoraciones después de ese primer partido en el que Nicaragua consigue la victoria? Pero bueno, se viene un partido que para Aníbal Vega creo que no es fácil, y sobre todo los subsiguientes partidos. ¿Cuáles son las valoraciones que hasta ahora han hecho? Bueno, mira, el line-up lo vamos a dejar igual, no, a veces no hay que cambiar lo que nos está fallando. O sea, con ese line-up ganamos, dimos unos batazos, y estuvimos a un hit de Leitón de abrir el partido con bases llenas en ese tercer episodio. No se dio. Valoramos un excelente trabajo del staff de picheo. Solo le dieron un hit, el hit fue un jonrón, pues, pero fuimos muy efectivos. Ya vieron cómo batió Puerto Rico el día de hoy. Eso significa que andamos buen picheo. Entonces me siento feliz y contento de que los muchachos están haciendo un gran trabajo. ¿Qué valoraciones han hecho, Aníbal, referente al rival? ¿Quién considerás que puede ser el equipo más difícil? ¿Es Puerto Rico, que ya jugaron con él? ¿Será México? Pero México hoy perdió 7-0. ¿Qué escauteo han hecho? Todos los días hemos ido a ver los partidos a las 11 de la mañana, estamos haciendo nuestras evaluaciones. Sabemos que México es el equipo mejor rankeado que está aquí en este país. Han sido campeones en este nivel, el mismo Venezuela, pero no vemos a Venezuela, sí vemos a México. No lucieron bien hoy, pero un día un equipo es una cosa, un día, mañana puede ser otra cosa. Entonces nosotros logramos tener un análisis sobre los bateadores de ellos, no tanto los lanzadores, tal vez un poquito los relevistas, pero como el juego se abrió mucho, no creo que si vamos a poder ver esos mismos lanzadores. Entonces los bateadores sí los vimos, tienen su cuota de poder, pero creo de que mis muchachos andan bien afilado el machete, y me siento confiado. A pesar de la derrota de México, ¿considerás que México es más fuerte que Puerto Rico? Después de lo que vi hoy, no. Y después lo que hicieron contra nosotros, no. Técnicamente, físicamente, están bien entrenados esos muchachos, sino que tuvimos esa cuota de velocidad, de home club, nosotros, que el señor estuvo con nosotros, y esa bola de Cristian se fue, pero no descartes a Puerto Rico, que va a estar metida en la jugada. Aníbal, ¿cambia el esquema de juego para hoy después de ver un partido apretado entre Argentina y República Dominicana? No hay rival pequeño. Ya llevo 2 días cantándole la misma canción a ellos. Yo estoy claro que no es un nombre tradicional, ¿verdad? Entonces, no, les dije de que hay que atacarlos con la misma manera que venimos contra Puerto Rico, tratar de hacer carreras, tratar de hacerlas temprano, tratar de no dejar que ellos estén en el partido. Nos dieron un gran partido en el preclásico contra Sándor allá en Panamá, y los muchachos que fueron al clásico, y nosotros sabemos que no hay rival chiquito aquí. Aníbal, ¿la planificación estaba solamente para estos torneos o está más allá pensando en el Mundial? No podés estar pensando allá.
Si no es ni clasificado al mundial para estar pensando en el mundial. Sé que si gano hoy, estamos a un juego de clasificar y hacer la tarea del indio, ¿verdad? Y después ver qué podemos agarrar en la ronda de medallas. Porque ganando hoy, hoy y mañana me meto las medallas. Entonces no me quiero adelantar a algo que no es mío todavía. Entonces vamos juego por juego, inning por inning, out por out. Y primero Dios podamos nosotros sacar Nicaragua adelante. Pero ¿cuál ha sido la planificación en ese caso, digamos, juego a juego? O sea, el cuerpo técnico tiene un planteamiento para cada juego contra cada rival. Es correcto, así nosotros el día de hoy vamos con el muchacho Matagalpino, que puede tirar pegado, y la debilidad que hemos notado en Argentina son con los lanzamientos pegados, y él es el que tira mejor pegado de todos los que andamos. Y mañana contra Dominicana tenemos a alguien que tiene una excelente curva y puede tirar pegado siempre, que es Ángel Canales. Entonces hemos evaluado a todos los equipos. Después contra México veremos, después del martes, del día de descanso, quién no ha lanzado para tomar una decisión, quién podrá hacer. Me imagino, Aníbal, que por los 29 lanzamientos de Doug Heber, tenés ahorita a Heber reservado para más adelante. ¿Quién será tu cerrador el día de hoy? Para el día de hoy tengo a Brian Torres. Es decir, sí, tengo a Brian para garantizar el juego, pero Brian es el de más experiencia que tengo después de pasar el primer juego. Entonces, si el muchachito Orozco se mete en problemas, voy con Brian de un solo, ¿verdad? Espero no tener que hacer eso, dejar a Brian hasta el final, o pues hasta Dominicana, si se puede decir, porque hoy vimos un equipo de Puerto Rico con su zurdo que tiró juego completo. Si Orozco me puede tirar juego completo, pues bienvenido sea. Un saludo para la página Nuevo Horizonte Deportivo. Claro, un saludo a Nuevo Horizonte Deportivo.